El nombre Armagedón despierta temor, misterio y, para muchos, confusión. En la Biblia, no es simplemente una palabra apocalíptica, sino el escenario del último gran enfrentamiento entre el bien y el mal, donde las fuerzas de Dios se enfrentarán a las fuerzas de la oscuridad. El libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 16 nos revela que este evento será decisivo para el destino de toda la humanidad. Sin embargo, pocas personas comprenden qué significa realmente, de dónde viene esta profecía y qué señales la anuncian. Hoy vamos a desglosar 15 claves proféticas que te permitirán entender lo que la Biblia enseña sobre el Armagedón, y lo que pocos se atreven a mencionar. Clave 1. El significado del nombre Armagedón. El término Armagedón aparece específicamente en Apocalipsis capítulo 16 versículo 16, donde se dice que los reyes de la tierra serán reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La traducción literal del hebreo Har Megiddo significa monte de Megiddo. Aunque en la geografía actual no existe un monte como tal en esa ubicación, el área de Megiddo se encuentra en una posición estratégica en el valle de Jezreel, al norte de Israel. Históricamente, este valle ha sido un campo de batalla decisivo en múltiples guerras, y por ello se convierte en un símbolo perfecto para la confrontación final entre las fuerzas del bien y del mal. Este nombre no es casualidad ni una invención apocalíptica sin fundamento. En las Escrituras, los nombres tienen peso profético y suelen encerrar significados espirituales profundos. Megiddo fue un lugar donde se definieron destinos de naciones enteras. Allí, por ejemplo, el rey Josías murió en batalla, como se narra en Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 29. Esto convirtió a Megiddo en un recordatorio del precio del conflicto y de las consecuencias de enfrentarse a un poder superior sin el respaldo divino. En la mentalidad hebrea, un monte no siempre implica una gran elevación física. Puede simbolizar un lugar alto en significado, un punto de referencia para todo un pueblo. Por eso, cuando Apocalipsis menciona monte de Megiddo, no necesariamente habla de una montaña literal, sino de un lugar designado por Dios para una confrontación definitiva. Es un punto de cita profético, un escenario que concentra la historia y el destino de la humanidad. El uso del nombre en Apocalipsis no busca solo señalar una ubicación geográfica, sino activar en la mente del lector bíblico una serie de asociaciones históricas y espirituales. En la antigüedad, las batallas en Megiddo eran decisivas para determinar qué imperio o reino controlaría la región. De manera similar, el Armagedón será el momento decisivo en el que se definirá quién gobernará el destino de la tierra, el reino de Dios o la rebelión de Satanás. El simbolismo también es clave. Megiddo, situado en una encrucijada de rutas comerciales y militares, representa un lugar de convergencia. Así, proféticamente, el Armagedón se convierte en el punto donde convergen todos los conflictos de la historia humana. Cada batalla, cada acto de injusticia, cada enfrentamiento espiritual desemboca en este momento final. Es importante entender que el Armagedón no es una metáfora vaga. Es un evento profético específico, preparado y anticipado desde siglos atrás. Así como Dios fijó el momento exacto para la venida del Mesías, también ha fijado el tiempo y lugar para esta batalla final. La mención en hebreo dentro de un texto griego como Apocalipsis subraya que este no es un asunto simbólico universal cualquiera, sino una cita con raíces muy concretas en la historia y la geografía de Israel. Además, la historia de Megiddo está marcada por alianzas y traiciones. Esto encaja perfectamente con la naturaleza del Armagedón, donde las naciones se reunirán bajo una causa aparente, pero en realidad movidas por el engaño del enemigo. El lugar que en la antigüedad vio la caída de reyes, verá también la derrota del mayor impostor, el Anticristo. No debemos pensar que el uso del nombre Armagedón en el lenguaje popular, como sinónimo de desastre total, capta toda su esencia bíblica. En la Biblia, Armagedón no es simplemente el fin del mundo como lo pintan las películas, sino el inicio de un nuevo orden bajo el gobierno directo de Jesucristo. Es un fin y un principio a la vez. Esta clave es fundamental para todo lo que sigue,
porque si entendemos qué significa y qué representa Armagedón, podremos comprender mejor por qué Dios eligió ese término para describir el momento más decisivo de la historia humana. El Armagedón no es un accidente, sino un evento con nombre propio, cargado de historia, significado y destino. Finalmente, recordar el verdadero significado del nombre nos prepara para no caer en interpretaciones sensacionalistas o superficiales. Cuando escuchemos o leamos la palabra Armagedón, debemos verla no como un simple concepto apocalíptico, sino como un lugar y un momento determinados por Dios para cerrar el capítulo de la rebelión humana y abrir la era de su reino. Clave 2. Un conflicto global, no local. Cuando Apocalipsis capítulo 16 versículo 14 declara que los reyes de la tierra y de todo el mundo serán reunidos para la batalla, deja claro que el Armagedón trasciende cualquier frontera política o geográfica. No se trata de una guerra aislada en Medio Oriente ni de un conflicto limitado a unas pocas naciones. Estamos ante un enfrentamiento que involucra la totalidad del liderazgo global, arrastrando a las potencias más influyentes y a los países más pequeños por igual. Esto significa que la guerra final no se librará solo con armas físicas, sino también en los terrenos de la economía, la diplomacia y, sobre todo, la esfera espiritual. Es un error imaginar el Armagedón como una batalla entre un par de ejércitos reunidos en un valle remoto. La Biblia lo presenta como la convergencia de todas las tensiones que la humanidad ha acumulado desde la caída en Edén. Desde conflictos bélicos, tensiones raciales y religiosas, crisis económicas, guerras de información, hasta la manipulación espiritual. Todo se entrelaza en una red que culminará en este evento. El conflicto es global porque su origen está en el corazón mismo de la humanidad, y ningún rincón del planeta quedará ajeno. Esta dimensión global se entiende mejor si recordamos que Apocalipsis no es un relato aislado. Profetas como Zacarías, Joel y Daniel ya anunciaron que el día de la gran batalla sería un llamado a todas las naciones. Joel capítulo 3 versículo 2 dice: «Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas». Esto implica que ninguna nación tendrá la opción de mantenerse neutral, pues todas serán confrontadas con la verdad divina. La globalidad del Armagedón no solo es geográfica, sino tecnológica. En un mundo hiperconectado como el actual, donde una decisión tomada en un país repercute de inmediato en todo el planeta, es fácil visualizar cómo un conflicto en Jerusalén podría escalar hasta convertirse en un enfrentamiento total. La información se transmitirá en tiempo real, las alianzas se redefinirán en cuestión de horas, y la manipulación mediática jugará un papel decisivo para moldear la opinión pública mundial. Históricamente, las guerras mundiales del siglo XX ya demostraron que un conflicto puede envolver a docenas de naciones a partir de un detonante regional. El Armagedón seguirá este patrón, pero a una escala mucho más amplia y con un trasfondo espiritual que ningún tratado internacional podrá detener. La diferencia clave es que, en este caso, el resultado no será una nueva reorganización política, sino la instauración definitiva del gobierno de Cristo sobre la tierra. El hecho de que la Biblia describa a los reyes de la tierra y no solo a algunos reinos implica un consenso global manipulado. Este consenso no será producto de un acuerdo pacífico, sino de un engaño masivo orquestado por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Es un escenario en el que líderes de distintas ideologías, religiones y sistemas económicos dejarán a un lado sus diferencias para unirse en una causa común, una causa que, paradójicamente, los enfrentará al mismo Creador. En términos proféticos, esta unión global también refleja la culminación del espíritu de Babel, aquel intento humano de alcanzar el cielo sin Dios. Así como en Génesis capítulo 11 toda la humanidad se unió en un proyecto rebelde, el Armagedón representará la versión final y más peligrosa de ese espíritu de unidad en contra de la voluntad divina. La diferencia es que, esta vez, no habrá dispersión de lenguas ni retraso en el plan. Habrá una confrontación directa y definitiva. Este carácter global también explica por qué el Armagedón será imposible de detener por medios humanos. A lo largo de la historia, las guerras se han resuelto con negociaciones,
tratados o imposiciones militares. Pero en el caso del Armagedón, la Biblia indica que la causa misma de la guerra está impulsada por espíritus inmundos, Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, y por lo tanto no se podrá neutralizar con diplomacia o concesiones. Es una batalla que trasciende las capacidades humanas de resolución de conflictos. La profecía de un conflicto global también es un llamado de alerta para la Iglesia. No se trata solo de un hecho que ocurrirá en un futuro distante, sino de una realidad que ya se está gestando. Las alianzas internacionales, los movimientos de integración global y las tensiones simultáneas en múltiples continentes son piezas que, tarde o temprano, encajarán en el tablero profético. El creyente que entienda esto no verá las noticias como simples eventos políticos, sino como señales del plan de Dios avanzando hacia su cumplimiento. En conclusión, comprender que el Armagedón es un conflicto global nos ayuda a dimensionar su importancia. No es una guerra más, ni un capítulo aislado de la historia, sino el punto de convergencia de todas las batallas, rebeliones y resistencias que la humanidad ha levantado contra Dios. El planeta entero se verá involucrado, y la victoria no dependerá de la superioridad militar de una nación, sino del poder soberano de Jesucristo, quien pondrá fin a toda oposición y establecerá un reino que no tendrá fin. Clave 3. La influencia demoníaca detrás del conflicto. En Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14 se revela un detalle estremecedor. Antes del Armagedón, Juan ve salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos espíritus no son simples símbolos, son entidades demoníacas con una misión precisa: engañar a los reyes de la tierra para reunirlos en la batalla final contra Dios. Este versículo deja claro que el verdadero motor de este conflicto no es político ni económico, sino espiritual. El dragón representa a Satanás, la bestia al anticristo, y el falso profeta a su principal colaborador religioso. Los 3 forman una especie de trinidad satánica que busca imitar y contrarrestar la obra de la Trinidad divina. Cada uno juega un papel específico. Satanás inspira y da poder, el anticristo dirige y lidera, y el falso profeta seduce con señales y mentiras religiosas. Es una estructura de poder perfectamente diseñada para manipular tanto a líderes como a pueblos enteros. El hecho de que Juan describa a estos espíritus como a manera de ranas tiene un simbolismo profundo. En la cultura hebrea, las ranas podían asociarse con impureza y plagas, recordando la segunda plaga sobre Egipto en Éxodo capítulo 8. Así como aquellas ranas invadieron todos los rincones del país, estos espíritus demoníacos se infiltrarán en todos los ámbitos de la sociedad, sin dejar espacio sin contaminar: gobiernos, medios de comunicación, sistemas educativos, economía global y hasta estructuras religiosas. Estos espíritus inmundos no se limitarán a tentar a individuos aislados, sino que trabajarán en el nivel más alto de influencia, la mente y el corazón de los gobernantes. La manipulación será tan sofisticada que muchos líderes pensarán que están actuando por el bien común, cuando en realidad estarán cumpliendo el plan de Satanás. Esto es lo que hace tan peligroso el Armagedón. Las decisiones que lo provocarán serán presentadas como necesarias, justas e inevitables. Esta influencia demoníaca no es nueva. A lo largo de la historia bíblica, encontramos momentos en los que un espíritu maligno movió a un rey o a un pueblo entero a la guerra. En Primera de Reyes capítulo 22, por ejemplo, un espíritu de mentira engañó a los profetas del rey Acab para que fuera a una batalla que lo llevaría a la muerte. El Armagedón será la versión más extrema y global de ese patrón de engaño espiritual. La profecía señala que estos espíritus harán señales para convencer a los líderes mundiales. Esto implica manifestaciones sobrenaturales que dejarán sin argumentos a quienes intenten resistirse. No hablamos solo de discursos persuasivos o propaganda política, sino de demostraciones de poder sobrenatural que confirmarán, ante los ojos de millones, que el anticristo y el falso profeta son líderes dignos de seguir. La humanidad entera se enfrentará a un engaño tan profundo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 versículo 24 que, si fuera posible,
engañarían hasta a los escogidos. El poder de estos espíritus será amplificado por la tecnología moderna. Imaginemos su influencia extendida por transmisiones globales, redes sociales y medios masivos que repitan sus mensajes día y noche. La manipulación mediática se convertirá en el canal perfecto para infiltrar las ideas y señales de estos espíritus, llevando a millones a aceptar la narrativa oficial sin cuestionar su origen. La acción de estos espíritus también revela algo clave. El Armagedón no será una guerra que simplemente ocurra por tensiones políticas acumuladas, sino un evento intencionalmente provocado. Estos demonios trabajarán con precisión para que todos los elementos estén alineados. Crisis económicas, conflictos étnicos, inestabilidad social, amenazas militares y un liderazgo global dispuesto a actuar bajo su influencia. Nada será casualidad. Todo será la ejecución calculada de un plan espiritual. Entender esta influencia demoníaca nos ayuda a comprender por qué el Armagedón no puede ser detenido por medios humanos. La lucha no es contra carne y sangre, como dice Efesios capítulo 6 versículo 12, sino contra principados y potestades que operan en las tinieblas. Esto significa que el verdadero campo de batalla no es solo físico, sino que también está en la mente, en las creencias y en el espíritu de cada persona. En definitiva, la Biblia nos advierte que el Armagedón será la manifestación final y más evidente del control demoníaco sobre los sistemas de este mundo. La humanidad, engañada por señales y discursos seductores, marchará unida hacia un enfrentamiento directo con Dios, creyendo que lucha por una causa justa. Solo aquellos que conozcan la verdad de las Escrituras y permanezcan firmes en su fe podrán discernir la mentira y mantenerse del lado correcto cuando la batalla comience. Clave 4. El papel de Jerusalén. Zacarías capítulo 14 versículo 2 es contundente, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Este pasaje no solo anticipa la dimensión global del Armagedón, sino que señala con precisión el epicentro geográfico y espiritual del conflicto. Jerusalén no es elegida por casualidad. Es la ciudad que Dios ha puesto en el centro de su plan redentor, el lugar donde Cristo fue crucificado, resucitó y de donde, según la profecía, reinará sobre toda la tierra. Por eso, en el desenlace de la historia, se convierte en el punto focal de la confrontación final. Jerusalén ha sido disputada más que cualquier otra ciudad en la historia. Imperios antiguos, cruzadas medievales y conflictos modernos han girado en torno a su control. Pero más allá de las motivaciones políticas o religiosas aparentes, hay una razón espiritual más profunda. Es la ciudad que Dios eligió para poner su nombre, como declara en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 36. Satanás lo sabe, y por eso ha buscado arrebatarla o profanarla a lo largo de los siglos. En términos estratégicos, Jerusalén no es una metrópolis con recursos naturales abundantes ni una potencia económica mundial. Sin embargo, su valor simbólico es incalculable. Para judíos, cristianos y musulmanes, representa un lugar santo y cargado de significado histórico. Esto la convierte en un detonante ideal para un conflicto que, bajo la superficie, será una guerra espiritual disfrazada de disputa territorial. Durante el Armagedón, Jerusalén será más que una ciudad en guerra. Será el escenario visible de una batalla invisible. El ataque de las naciones contra ella será, en realidad, un desafío directo contra Dios, pues se estará intentando arrebatarle lo que Él ha declarado como suyo. Es un acto de rebelión colectiva, donde el hombre cree que puede expulsar al Creador de su propio trono en la tierra. El profeta Joel capítulo 3 versículo 16 afirma: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Esto indica que, en el momento más oscuro de la batalla, Dios intervendrá de forma visible y poderosa desde esta ciudad. Lo que para las naciones será el punto de su aparente victoria, se transformará en el escenario de su derrota total. La importancia de Jerusalén en este conflicto también está relacionada con las promesas mesiánicas. Apocalipsis capítulo 21 describe la nueva Jerusalén como la morada eterna de Dios con los hombres. El ataque a la Jerusalén terrenal en el Armagedón es,
en cierta forma, un intento desesperado de impedir el cumplimiento de esa promesa. Pero la Escritura es clara. La victoria ya está asegurada y la ciudad será restaurada y glorificada. En el plano político actual, vemos cómo Jerusalén sigue siendo un tema de debate constante en organismos internacionales, tratados de paz y tensiones regionales. Esto no es una coincidencia, sino un cumplimiento progresivo de la profecía. Cada resolución, cada declaración, cada movimiento militar que involucra a Jerusalén es, en última instancia, una pieza que se mueve hacia el tablero final del Armagedón. El simbolismo de Jerusalén también se refleja en la división de la ciudad que menciona Zacarías capítulo 14 versículo 2. La mitad de la ciudad irá en cautiverio. Esto nos recuerda que, aunque Dios permitirá que la ciudad enfrente un momento de humillación y aparente derrota, ese sufrimiento será breve y formará parte de su plan para manifestar su gloria y justicia. La elección de Jerusalén como epicentro del Armagedón revela que esta batalla no se trata de conquistar un territorio más, sino de decidir quién tiene la autoridad suprema sobre la tierra. El enemigo buscará tomar el lugar donde Cristo establecerá su trono, pero su intento fracasará de forma estrepitosa cuando el Rey regrese en gloria. En resumen, Jerusalén no solo será el lugar físico donde se concentre el conflicto final, sino el símbolo de toda la lucha espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Comprender su papel en el Armagedón es entender que esta no es una guerra cualquiera, sino la confrontación final por la soberanía del mundo y el cumplimiento del plan eterno de Dios. Clave 5. El regreso de Cristo como comandante. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 abre una de las escenas más impresionantes de toda la Biblia. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este no es el Cristo manso y humilde que entró en Jerusalén sobre un pollino en su primera venida. Es el Rey guerrero que regresa para tomar posesión de lo que le pertenece, liderando el ejército celestial en el momento decisivo del Armagedón. Su aparición sobre un caballo blanco no es un simple detalle visual, sino un símbolo poderoso. En la antigüedad, el caballo blanco era el montura de un general victorioso que regresaba de la batalla. Jesús no viene a iniciar una guerra incierta, sino a culminar una que ya está ganada por su autoridad. Él es fiel y verdadero porque todo lo que prometió se cumple, y porque su juicio no se basa en caprichos humanos, sino en la perfecta justicia de Dios. El título fiel y verdadero también contrasta con la mentira y el engaño que caracterizan al anticristo y a sus aliados. Mientras ellos gobiernan mediante promesas falsas y señales engañosas, Cristo viene con la verdad absoluta, desenmascarando toda impostura. En este momento, no habrá lugar para interpretaciones ni debates. Su sola presencia revelará la realidad de quien tiene el control supremo del universo. En su segunda venida, Jesús no está solo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 14 dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este ejército no está compuesto por soldados terrenales, sino por santos glorificados y ángeles, que no luchan con armas humanas, porque la victoria se asegura con el poder de la palabra que sale de la boca del Rey. El detalle más sobrecogedor es la descripción de sus ojos como llama de fuego y en su cabeza muchas diademas. Apocalipsis capítulo 19 versículo 12. Sus ojos representan su visión perfecta y su capacidad de juzgar sin error, y las diademas simbolizan que no hay esfera de autoridad en el cielo o en la tierra que no le pertenezca. Cuando Cristo regrese, no será como invitado, sino como legítimo dueño de todo. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Esta espada no es de metal, sino la misma palabra de Dios, que tiene poder para crear, juzgar y destruir. Esto significa que la victoria no será producto de una larga batalla de desgaste, sino de un acto decisivo en el que la autoridad divina se imponga de forma inmediata. Una sola orden suya bastará para derribar a todos sus enemigos. El regreso de Cristo en el Armagedón también es el cumplimiento de innumerables profecías del Antiguo Testamento.
Zacarías capítulo 14 versículo 4 anuncia que en ese día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y que éste se partirá por la mitad. Este acto no solo tendrá un impacto geográfico, sino que será una señal inequívoca para toda la humanidad de que Dios ha llegado para reinar. Su vestidura teñida en sangre, mencionada en Apocalipsis capítulo 19 versículo 13, indica que viene como juez y ejecutor del juicio divino. No es la sangre de su sacrificio en la cruz, sino la de sus enemigos derrotados, lo que subraya que esta venida no es para salvación, sino para justicia. El tiempo de la gracia habrá llegado a su fin. Ahora es el momento del juicio. El título Rey de Reyes y Señor de Señores escrito en su vestidura y en su muslo, Apocalipsis capítulo 19 versículo 16, declara su autoridad suprema sobre cualquier gobernante humano o espiritual. En el Armagedón, no habrá negociación ni diálogo con sus adversarios, solo la ejecución de un decreto eterno que pone fin a la rebelión de las naciones. En resumen, el regreso de Cristo como comandante no es un detalle adicional del Armagedón, sino el núcleo mismo de la victoria. Él no delega esta misión a ningún ángel ni a ninguna iglesia terrenal, sino que la asume personalmente. Este momento será la demostración definitiva de que toda la historia, toda la profecía y toda la creación convergen en una sola verdad. Jesucristo es el vencedor absoluto. Clave 6. El engaño de la falsa paz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 advierte con claridad: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta declaración describe con exactitud el clima que reinará antes del Armagedón. El mundo, exhausto por conflictos, crisis económicas y desastres, creerá haber alcanzado finalmente un acuerdo global que garantiza la estabilidad. Sin embargo, esa aparente paz no será más que la antesala del juicio. El anticristo será el arquitecto principal de esta ilusión. Daniel capítulo 9 versículo 27 habla de un pacto firme con muchos por una semana, que en términos proféticos apunta a un acuerdo que traerá un periodo de aparente calma, especialmente en Medio Oriente. Este pacto será presentado como la solución definitiva a décadas de tensión, y contará con el respaldo de líderes internacionales, organismos globales y hasta figuras religiosas de gran influencia. La falsa paz funcionará como un anestésico colectivo. Los pueblos, cansados de guerras y amenazas, se dejarán llevar por la promesa de una nueva era de prosperidad. Las noticias, los discursos y las campañas internacionales girarán en torno a este pacto, presentándolo como un logro histórico sin precedentes. Las multitudes celebrarán, pero no se darán cuenta de que, bajo la superficie, se están colocando las piezas para la confrontación final. Esta estrategia no es nueva. A lo largo de la historia bíblica, el enemigo ha usado la ilusión de seguridad para desarmar espiritualmente a los pueblos. En Jeremías capítulo 6 versículo 14, Dios denuncia a los falsos profetas que decían: paz, paz, y no hay paz, porque encubrían el pecado y no confrontaban la rebelión del pueblo. El anticristo repetirá el mismo patrón, pero a una escala global. El atractivo de esta paz radicará en su carácter inclusivo. No impondrá, al menos al inicio, una única religión o sistema político, sino que presentará un marco de convivencia donde todas las creencias y culturas puedan coexistir, siempre y cuando se acepten las condiciones dictadas por el nuevo liderazgo global. Este discurso seducirá tanto a gobiernos como a ciudadanos comunes, creando una sensación de unidad que, en realidad, estará cimentada sobre una mentira. La Biblia indica que esta paz será breve y frágil. Una vez que las naciones y sus ejércitos estén alineados bajo el liderazgo del anticristo, los espíritus demoníacos mencionados en Apocalipsis capítulo 16 entrarán en acción para movilizarlos hacia el Armagedón. Lo que parecía un esfuerzo por preservar la vida se convertirá en la mayor movilización hacia la muerte que el mundo haya visto. La falsa paz también tendrá un fuerte componente económico. Probablemente incluirá acuerdos comerciales, control de recursos estratégicos y regulaciones financieras globales que darán la impresión de orden y estabilidad.
Sin embargo, estos mecanismos servirán para centralizar el poder y permitir que el sistema del anticristo controle quién puede comprar o vender, como se describe en Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Este periodo de calma aparente será peligroso para quienes no estén espiritualmente atentos. Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 versículo 42, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Muchos creyentes, confiados en la estabilidad política, podrían bajar la guardia y dejar de discernir las señales proféticas, cayendo en la misma trampa que el mundo incrédulo. El engaño de la falsa paz no es solo un preludio logístico para la guerra final, sino una prueba moral y espiritual. Será la última oportunidad para que las personas decidan si confían en la promesa de los hombres o en la palabra de Dios. El contraste entre la aparente seguridad del pacto humano y la verdadera seguridad que solo Cristo ofrece quedará expuesto con brutal claridad cuando la destrucción repentina llegue. En resumen, el Armagedón no comenzará con sirenas de alarma, sino con discursos de celebración. El mundo creerá que está entrando en su etapa más segura y próspera, mientras, en realidad, se estará alineando para la mayor rebelión contra Dios. La lección profética es clara: no todo lo que se llama paz proviene de la voluntad divina, y no toda seguridad garantiza protección. El discernimiento será la clave para no ser arrastrados por el mayor engaño de la historia. Clave 7. El anticristo como líder militar. La Biblia presenta al anticristo no solo como un líder político y religioso, sino también como un estratega militar de alto nivel. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 4, se dice que el mundo entero se maravillará y preguntará: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Esta pregunta revela dos cosas: la magnitud de su poder y la percepción de invencibilidad que tendrá entre las naciones. El anticristo no será un gobernante pasivo, sino un comandante capaz de movilizar ejércitos y ejecutar campañas militares con precisión. Daniel capítulo 8 versículo 24 lo describe como un rey fuerte, pero no por su propia fuerza, indicando que su poder provendrá de una fuente sobrenatural, Satanás mismo. Esto le permitirá realizar movimientos militares y estratégicos que desconcertarán incluso a los generales más experimentados. Su liderazgo en el ámbito bélico será tan eficaz que muchos lo verán como el protector definitivo de la paz lograda durante el periodo de falsa seguridad. El anticristo combinará carisma político con destreza táctica. No se limitará a delegar las operaciones militares, sino que participará activamente en las decisiones estratégicas que conducirán a la reunión de las naciones en el Armagedón. La Biblia no lo presenta como un simple gobernante de escritorio, sino como alguien que inspira lealtad en el campo de batalla y que sabe manipular tanto a soldados como a líderes. Una de sus características más peligrosas será su capacidad para transformar conflictos locales en coaliciones globales. Usará cada crisis como una oportunidad para expandir su control, ofreciendo ayuda militar a cambio de lealtad política. Esta táctica le permitirá crear una red de aliados que, llegado el momento, responderán a su llamado sin cuestionar sus órdenes. Así, el Armagedón no será improvisado, sino el resultado de años de consolidación de poder militar. El anticristo también aprovechará la tecnología bélica más avanzada de la época. Proféticamente, Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 habla de señales sorprendentes, como hacer descender fuego del cielo, lo que podría interpretarse como manifestaciones sobrenaturales o como uso de armamento de alta precisión que impresionará al mundo entero. Esta combinación de poder militar y espectáculo será clave para mantener el control sobre las masas. Su liderazgo militar no estará motivado por la defensa legítima, sino por la ambición de enfrentarse directamente a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo. En el contexto militar, esto significa que usará la fuerza para establecer su autoridad como incuestionable, y la batalla del Armagedón será la culminación de su desafío abierto contra el Creador. El anticristo no actuará solo.
Tendrá bajo su mando una élite de comandantes y estrategas dispuestos a ejecutar sus planes sin importar las consecuencias. Estos líderes estarán unidos no por patriotismo ni por principios morales, sino por el mismo espíritu de rebelión que impulsa a su jefe. La cadena de mando estará cimentada en el miedo, la idolatría y la promesa de poder. Este líder también manipulará el orgullo nacional y la rivalidad entre potencias para mantenerlas alineadas con sus objetivos. Hará que las naciones crean que su lucha contra Jerusalén y contra el pueblo de Dios es, en realidad, un movimiento para preservar su soberanía o proteger la paz mundial. Así, incluso aquellos que no comprendan plenamente el trasfondo espiritual de la guerra participarán activamente en ella. El dominio militar del anticristo será tan amplio que las fuerzas enemigas de Dios estarán perfectamente coordinadas para el día señalado. No habrá improvisación, sino una ofensiva calculada con precisión. Sin embargo, la profecía deja claro que, a pesar de su aparente invencibilidad, su caída será repentina y definitiva cuando Cristo intervenga. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 describe su destino: será apresado y lanzado vivo al lago de fuego. En definitiva, el anticristo como líder militar será la figura que unirá el poder político, religioso y bélico en una sola persona. Su influencia no solo arrastrará a los ejércitos del mundo al Armagedón, sino que convencerá a millones de que esta guerra es necesaria. Sin embargo, su aparente triunfo se desmoronará en un instante cuando enfrente al verdadero comandante, Jesucristo, cuyo poder y autoridad no pueden ser desafiados. Clave 8. La batalla no es por territorio, sino por control espiritual. A primera vista, el Armagedón podría parecer una guerra por la posesión de un lugar estratégico, como Jerusalén o el Valle de Megiddo. Sin embargo, la Biblia revela que la raíz del conflicto es mucho más profunda. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que el verdadero objetivo no es conquistar tierra, sino controlar el destino espiritual de la humanidad. Desde el principio de la historia, Satanás no ha tenido interés real en acumular territorios físicos. Su meta ha sido siempre usurpar la adoración y la autoridad que solo pertenecen a Dios. El Armagedón es la culminación de ese deseo. Las naciones que se unan en este conflicto no lo harán únicamente por razones políticas, económicas o militares, sino porque habrán sido arrastradas a una agenda espiritual: declarar su independencia del Creador y alinearse con el reino de las tinieblas. La geografía del conflicto es simbólicamente importante, pero no decisiva en lo material. Jerusalén, como epicentro de la batalla, representa el lugar donde Dios ha decidido poner su nombre y establecer su trono. El ataque contra ella es un acto directo de desafío espiritual. No es solo una invasión de una ciudad, sino un intento de desplazar el gobierno de Dios para reemplazarlo por un sistema humano y demoníaco. Esta guerra no se ganará con tanques, misiles ni armamento convencional, porque el campo de batalla principal está en el plano invisible. Las decisiones políticas, las estrategias militares y los movimientos diplomáticos serán apenas la superficie de una lucha que se libra en las regiones celestiales. El anticristo y sus aliados no buscan simplemente someter pueblos, sino dominar las conciencias, controlar la verdad y establecer un sistema global de adoración a su figura. En ese sentido, el Armagedón es el desenlace de una guerra espiritual que comenzó mucho antes, cuando Lucifer se rebeló en el cielo, como relata Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14. Desde entonces, el enemigo ha estado trabajando para construir un reino paralelo que imite al de Dios, pero basado en el orgullo, la mentira y la opresión. En el Armagedón, ese reino se manifestará en su forma más pura y destructiva. El control espiritual que busca el enemigo implica someter a las personas a un sistema donde la fe en Cristo sea reemplazada por lealtad al anticristo. Apocalipsis capítulo 13 describe cómo se impondrá la adoración obligatoria a la bestia, bajo amenaza de muerte y restricción económica.
Esto demuestra que el conflicto no es por quien posee la tierra, sino por quien posee los corazones y las almas. Cuando Jesús regrese como comandante, no solo derrotará a los ejércitos físicamente, sino que destruirá la estructura espiritual que los sostiene. La espada que sale de su boca en Apocalipsis capítulo 19 versículo 15 simboliza la palabra de Dios que derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. La victoria será total porque no solo expulsará a los invasores, sino que desmantelará el sistema de engaño que los unió. Este aspecto espiritual también explica por qué el Armagedón tendrá consecuencias eternas. Las guerras humanas, por devastadoras que sean, terminan con tratados de paz o cambios de gobierno. Pero esta batalla definirá dónde pasará la eternidad cada ser humano, bajo el reinado de Cristo o separado para siempre de su presencia. No habrá términos medios, porque la decisión en ese momento será definitiva. Para los creyentes, comprender que la batalla es espiritual implica una preparación diferente. No se trata de alistarse en un ejército terrenal, sino de permanecer firmes en la fe, discernir el engaño y vivir en obediencia a Dios. Las armas para esta guerra no son balas ni espadas, sino la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, como enseña Efesios capítulo 6 versículos 14 al 18. En conclusión, el Armagedón no es la lucha final por un pedazo de tierra en Medio Oriente, sino la confrontación definitiva por el control espiritual de la humanidad. Entenderlo así nos ayuda a ver que el verdadero campo de batalla no está allá afuera solamente, sino también en el corazón de cada persona que debe decidir a quién entregará su lealtad, al reino eterno de Cristo o a la rebelión pasajera del Anticristo. Clave 9. El papel de los falsos profetas. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 revela que, en el clímax del Armagedón, fue apresada la bestia, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esto significa que el falso profeta será un protagonista esencial en el desarrollo de esta guerra, no como un comandante militar, sino como el arquitecto del engaño espiritual que la hará posible. Su influencia será tan determinante que, sin su labor, las naciones no tendrían la motivación ni la cohesión para enfrentarse a Dios. El falso profeta será una figura religiosa de alcance global. No se presentará como un tirano ni como un político, sino como un líder espiritual que promueve la unidad y la paz mundial. Sin embargo, esta paz será falsa, y su mensaje, aunque aparentemente inclusivo y esperanzador, estará diseñado para dirigir la adoración hacia el Anticristo. Su función principal será legitimar el liderazgo de la bestia, presentándolo no solo como un gobernante, sino como un salvador digno de devoción. Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 señala que este falso profeta hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estas manifestaciones sobrenaturales no serán meros trucos, sino demostraciones reales de poder, pero originadas en fuerzas demoníacas. El objetivo de estas señales será reforzar la credibilidad del mensaje y convencer a los escépticos de que el Anticristo cuenta con la aprobación divina. Una de las estrategias más peligrosas del falso profeta será su capacidad de mezclar verdad con mentira. Tomará conceptos y símbolos de diferentes religiones y los combinará en un sistema espiritual híbrido que pueda ser aceptado por la mayoría. Esta mezcla creará la ilusión de tolerancia y apertura, pero en realidad eliminará cualquier referencia al Dios verdadero, sustituyéndolo por una versión manipulada y controlada por el sistema del Anticristo. El falso profeta también será clave en la implementación de la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Presentará este sistema no como un mecanismo de control, sino como un avance tecnológico o una necesidad para la seguridad y el bienestar económico. Lo que parecerá una medida práctica será, en realidad, un acto de lealtad espiritual al reino de las tinieblas. Su papel no se limitará a convencer a las masas, sino que también influirá directamente en líderes políticos y militares.
Les presentará el enfrentamiento contra Jerusalén y contra el pueblo de Dios como una misión justa, necesaria y respaldada por la divinidad. Así, logrará unir a naciones con ideologías opuestas bajo una misma bandera, usando el lenguaje religioso como cemento que sostenga la coalición global. El peligro del falso profeta radica en que no se verá a sí mismo como un enemigo del pueblo, y muchos tampoco lo percibirán así. Su apariencia de bondad, sus palabras persuasivas y sus milagros harán que incluso personas con formación religiosa puedan ser seducidas si no están firmes en la verdad de las Escrituras. Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 versículo 24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. La Biblia es clara respecto a su final. El falso profeta será capturado junto con el anticristo y arrojado vivo al lago de fuego. Esto no solo marcará el fin de su influencia, sino que servirá como ejemplo eterno del destino de todos aquellos que utilicen su posición espiritual para oponerse a Dios y conducir a otros al error. La justicia de Dios no dejará impune su papel en la mayor rebelión de la historia. Comprender la labor del falso profeta nos alerta sobre el poder del engaño religioso. Nos recuerda que no todas las señales provienen de Dios y que el criterio para discernir la verdad no es la espectacularidad de los milagros, sino la fidelidad a la palabra revelada. En el Armagedón, la guerra no será solo de ejércitos, sino también de mensajes, y el falso profeta será el general en jefe de la mentira. En conclusión, el falso profeta será el puente entre el poder político-militar del anticristo y la aceptación masiva de su autoridad. Sin su intervención, el plan del enemigo quedaría incompleto. Pero la profecía asegura que su tiempo estará contado y que, al final, la verdad y la justicia de Dios prevalecerán sobre toda mentira, por convincente que parezca. Clave 10. La participación de las potencias del mundo. Cuando Apocalipsis capítulo 16 versículo 14 habla de los reyes de la tierra y de todo el mundo reunidos para la gran batalla, está incluyendo a las potencias más influyentes del planeta. Esto implica que, en el Armagedón, los países con mayor capacidad militar, tecnológica y económica no se mantendrán neutrales. Por el contrario, jugarán un papel activo en la coalición que se levante contra Dios y contra su pueblo. El texto bíblico deja claro que no se trata de una guerra marginal, sino de un movimiento global que involucra a todos los actores principales de la escena internacional. En el contexto profético, estas potencias no actuarán de forma independiente, sino bajo una coordinación centralizada por el anticristo. Esto significa que, aunque sus banderas y ejércitos sean distintos, obedecerán a una misma estrategia global. La unión de potencias rivales bajo una causa común ya ha ocurrido en la historia, pero lo del Armagedón será único. Se unirán no por intereses nacionales, sino por un objetivo espiritual de rebelión contra el Creador. Cada potencia llevará sus recursos más avanzados al campo de batalla. Esto incluirá tecnología militar de última generación, armas estratégicas y sistemas de comunicación capaces de coordinar acciones en tiempo real. Lo que hoy vemos como avances en defensa y control global podría ser el mismo sistema que, en el momento profético, se utilice para movilizar a millones de soldados hacia Jerusalén. Las naciones estarán convencidas de que se trata de una operación legítima y necesaria. La manipulación ideológica será esencial para justificar esta movilización. Líderes políticos y medios de comunicación en todo el mundo presentarán el enfrentamiento como un acto de justicia, seguridad o supervivencia. Las potencias usarán narrativas como la defensa de la paz global, la protección de recursos estratégicos o la neutralización de una supuesta amenaza común para ganar el apoyo de sus poblaciones y legitimar su participación. En el plano geopolítico, la profecía no da nombres específicos de países modernos, pero el contexto sugiere que las regiones con mayor influencia económica y militar estarán presentes. Esto abarca desde bloques occidentales hasta potencias orientales, pasando por alianzas estratégicas que hoy parecen improbables. El factor decisivo no será la ideología política, sino la disposición a someterse a la autoridad del anticristo y su coalición.
La implicación de las potencias también revela la magnitud logística del Armagedón. Reunir ejércitos de todo el mundo en una región pequeña como Israel requerirá un nivel de coordinación sin precedentes. Esto será posible gracias a la globalización y la interdependencia tecnológica, que ya han eliminado muchas de las barreras que antes impedían una movilización masiva de este tipo. En otras palabras, el mundo actual está mucho más preparado para cumplir este aspecto de la profecía que cualquier generación anterior. El apoyo de las potencias no se limitará al ámbito militar. También aportarán inteligencia estratégica, recursos financieros y capacidad de propaganda para mantener la cohesión de la alianza. Las redes diplomáticas internacionales jugarán un papel clave para asegurar que ninguna nación importante se quede al margen, y que la presión global obligue a los países neutrales a tomar partido. Lo más sorprendente es que muchas de estas potencias creerán sinceramente que están actuando para el bien de la humanidad. El engaño demoníaco mencionado en Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14 será tan convincente que líderes experimentados, asesores militares y estrategas políticos no verán que están siendo utilizados para un propósito que los trasciende. Estarán combatiendo no solo contra un pueblo, sino contra el mismo Dios. En términos espirituales, la participación de las potencias simboliza la culminación del sistema mundial que se ha opuesto a Dios desde los días de Babel. Así como entonces toda la humanidad se unió en un proyecto común de rebelión, en el Armagedón las naciones más poderosas unirán sus fuerzas para enfrentar al Creador. La diferencia es que esta vez no habrá dispersión ni retraso, el juicio será inmediato y definitivo. En conclusión, el papel de las potencias del mundo en el Armagedón demuestra que esta batalla no será un levantamiento aislado de naciones pequeñas, sino una confrontación total, respaldada por los recursos más avanzados de la humanidad. Esta unión global bajo un liderazgo impío será la prueba final de que el hombre, en su estado de rebelión, puede alcanzar un grado de cooperación nunca visto, pero para la causa equivocada. Y cuando el Rey de Reyes intervenga, quedará claro que ningún poder humano, por grande que sea, puede prevalecer contra el poder de Dios. Clave 11. La intervención directa de Dios. Apocalipsis capítulo 16 versículo 17 describe uno de los momentos más trascendentes del Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Con esta declaración, Dios mismo anuncia que la etapa final de la historia humana bajo el sistema de rebelión ha llegado a su punto culminante. Ya no habrá más advertencias ni extensiones de plazo. El juicio será ejecutado de manera inmediata y definitiva. La intervención divina en el Armagedón no será simbólica ni oculta. Será visible, poderosa y sobrenatural. El texto bíblico relata que, junto a esa voz desde el cielo, vendrán relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 16 versículo 18. Este terremoto no será un fenómeno natural aislado, sino una señal directa de que el Creador ha tomado el control absoluto de la batalla. En los relatos proféticos, la intervención de Dios siempre cambia el rumbo de los acontecimientos de manera instantánea. Así como en el Mar Rojo abrió camino para su pueblo y cerró las aguas sobre el ejército egipcio, en el Armagedón su intervención anulará cualquier ventaja militar que las naciones rebeldes puedan tener. Las estrategias humanas quedarán inutilizadas frente a la manifestación de su gloria y poder. Uno de los elementos más impactantes de esta intervención será la caída de grandes granizos del cielo, cada uno con un peso enorme. Apocalipsis capítulo 16 versículo 21. Esta plaga golpeará directamente a los ejércitos reunidos, sin posibilidad de defensa. No será un fenómeno climático común, sino un acto preciso y dirigido, que mostrará que el cielo combate activamente contra quienes se han levantado contra Dios. El propósito de esta intervención no será solamente destruir a los enemigos, sino demostrar, ante toda la creación, que Dios es soberano y que ningún poder humano o espiritual puede desafiarlo y salir victorioso. Cada acción divina en este momento tendrá un carácter de juicio, pero también de revelación,
quedará claro para todos que la autoridad suprema pertenece al Señor. En Zacarías capítulo 14 versículos 3 y 4, se profetiza que Jehová peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, el cual se partirá en dos. Este acto no solo será un movimiento geológico, sino una declaración física y espiritual de que Dios ha descendido para intervenir personalmente en la historia humana. La intervención divina también será la respuesta final a siglos de injusticia, persecución y blasfemia contra su nombre. Durante mucho tiempo, el mundo habrá confundido la paciencia de Dios con indiferencia, pero en el Armagedón se revelará que su aparente silencio solo fue un espacio de gracia para que el hombre se arrepintiera. Cuando llegue el momento, no habrá dudas. El tiempo de la misericordia habrá dado paso al tiempo del juicio. Lo más notable es que, a pesar de la magnitud de las señales, muchos seguirán blasfemando contra Dios, como indica Apocalipsis capítulo 16 versículo 21. Esto muestra la dureza del corazón humano y confirma que el problema central de la humanidad no es la falta de pruebas de la existencia de Dios, sino la resistencia a someterse a su autoridad. El Armagedón es, en última instancia, el escenario donde esta rebelión se manifiesta en su forma más extrema. La intervención directa de Dios también tendrá un propósito de protección hacia su pueblo. Mientras ejecuta juicio contra las naciones rebeldes, librará y restaurará a Israel, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Esto conecta el Armagedón con la esperanza del reino milenial, donde el Mesías reinará desde Jerusalén con justicia y paz. En resumen, la intervención directa de Dios en el Armagedón será la demostración final de que la historia no está a merced de las potencias humanas ni del azar. Llegará el momento en que el Creador interrumpirá la rebelión mundial de forma visible y contundente, declarando con autoridad inquebrantable, hecho está. Y desde ese instante, nada volverá a ser igual en la tierra. Clave 12. El juicio sobre las naciones. El profeta Joel, en el capítulo 3 versículo 2, transmite un mensaje que resuena con fuerza en el contexto del Armagedón. Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Este pasaje revela que la derrota militar de las naciones rebeldes será seguida inmediatamente por un juicio divino en el que se dictará sentencia por siglos de agravios cometidos contra el pueblo de Dios. Este juicio no será simbólico ni meramente espiritual. Será un evento real y visible en el que el Creador confrontará a las naciones responsables de perseguir, dispersar y maltratar a Israel. Durante la historia, desde el cautiverio babilónico hasta la diáspora posterior a la destrucción del templo en el año 70, muchas potencias han levantado su mano contra el pueblo escogido. El Armagedón marcará el momento en que esas cuentas serán saldadas. Zacarías capítulo 12 versículo 9 confirma esta verdad. Y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. El énfasis aquí no está solo en derrotar a los ejércitos físicamente, sino en ejercer un acto judicial. No se trata de un combate sin sentido, sino de un tribunal divino donde se expondrán las motivaciones, los actos y las consecuencias de las decisiones tomadas por los gobernantes y pueblos que se opusieron al plan de Dios. Este juicio sobre las naciones también es coherente con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 25 versículos 31 al 32, donde describe cómo el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y separará a las naciones unas de otras, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. El criterio no será la fuerza militar ni los logros políticos, sino la forma en que trataron al pueblo de Dios y a sus enviados. El valle de Josafat mencionado por Joel no debe entenderse únicamente como un lugar geográfico, sino también como un símbolo del acto de Jehová juzga, significado literal de Josafat. Allí, la justicia divina será aplicada sin favoritismos ni corrupción, y cada nación recibirá la recompensa o castigo que le corresponda según sus obras. El Armagedón no es solo la última batalla, es también la antesala de la última audiencia. Una característica de este juicio es que será global y simultáneo.
No se juzgará a un país y luego a otro en procesos prolongados, sino que todas las naciones implicadas en la rebelión se enfrentarán al veredicto al mismo tiempo. Esto mostrará la omnisciencia de Dios, que no necesita testigos ni abogados, porque conoce a la perfección los pensamientos, intenciones y acciones de cada persona y cada gobierno. Este momento también será un acto de vindicación para Israel. Durante siglos, el pueblo judío ha sido objeto de desprecio, persecución y marginación, a menudo con el aval o la indiferencia de las naciones. En el juicio del Armagedón, Dios dejará claro que tocar a Israel es tocar la niña de su ojo, como dice Zacarías capítulo 2 versículo 8. Y quienes lo hicieron, directa o indirectamente, enfrentarán las consecuencias. El juicio no estará limitado a líderes políticos y militares, sino que abarcará a todos aquellos que, en posición de autoridad o influencia, promovieron, apoyaron o se beneficiaron de la opresión contra el pueblo de Dios. Esto incluye sistemas económicos, alianzas diplomáticas y campañas ideológicas que contribuyeron a debilitar o dividir la herencia del Señor. Nada quedará oculto ante la luz de su justicia. Este acto judicial marcará un cambio irreversible en el orden mundial. Las naciones que sobrevivieron al periodo de gran tribulación y no participaron en la rebelión serán restauradas bajo el gobierno del Mesías. En contraste, aquellas que se alinearon con el anticristo y el falso profeta serán completamente destruidas o privadas de toda influencia. La balanza de poder global será sustituida por un único trono, el de Jesucristo en Jerusalén. En conclusión, el juicio sobre las naciones después del Armagedón no será un episodio secundario, sino la culminación de un proceso de siglos en el que Dios ha observado y registrado cada acto contra su pueblo. Ese día quedará establecido, ante los ojos de todos, que el Señor no solo es guerrero, sino también juez justo, y que su veredicto es final e inapelable. El mundo entenderá que el trato que se da al pueblo de Dios es, en última instancia, el trato que se da al mismo Dios. Clave 13. La destrucción del ejército enemigo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 21 describe con contundencia el destino de las fuerzas reunidas contra Dios, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta imagen poderosa no deja espacio para interpretaciones suaves. El ejército más grande y mejor armado de la historia humana será destruido en un solo instante por el poder de la palabra de Cristo, sin necesidad de una batalla prolongada ni de armas humanas. El detalle de que la espada sale de la boca del Mesías revela que su autoridad y su palabra son más letales que cualquier armamento creado por el hombre. No se trata de un arma física, sino del juicio divino pronunciado con la autoridad que hizo los cielos y la tierra. Así como dijo sea la luz y la luz fue hecha, en el Armagedón pronunciará el fin de sus enemigos, y la orden será ejecutada de manera inmediata e irreversible. La magnitud de esta destrucción será tal que el propio escenario de la batalla se convertirá en un testimonio de la justicia de Dios. Ezequiel capítulos 38 y 39, en su profecía contra Gog y Magog, describe una imagen paralela. Multitudes de cadáveres cubriendo la tierra, y aves y bestias llamadas por Dios para limpiar el campo de batalla. La conexión entre esta profecía y el Armagedón muestra que el juicio no solo es físico, sino también simbólico. Dios expondrá públicamente la derrota del orgullo humano. Lo notable es que esta destrucción no será producto de un desgaste militar, sino de un acto único y final. No habrá intercambio prolongado de ataques ni resistencia posible. Las tácticas, alianzas y armas más avanzadas quedarán inútiles ante el decreto del Rey de Reyes. Esto demuestra que, en última instancia, ninguna fuerza en el universo puede oponerse a la autoridad del Creador. La escena de las aves saciándose de los cuerpos, aunque dura, tiene un significado profético. Apocalipsis capítulo 19 versículos 17 y 18 menciona que un ángel llama a todas las aves que vuelan en medio del cielo, para que se reúnan a la gran cena de Dios. Este banquete macabro es una imagen de victoria total, donde los enemigos de Dios no solo son derrotados, sino que se convierten en señal visible del triunfo divino.
La derrota del ejército enemigo también es el desenmascaramiento de su verdadera debilidad. Durante el reinado del Anticristo, estas fuerzas habrán parecido invencibles, inspirando temor y obediencia ciega. Pero en el momento de la verdad, su poder se desmoronará en segundos. Esto será una lección eterna de que la fuerza humana, por grande que parezca, no puede sostenerse contra el juicio de Dios. Este acto no solo elimina a los combatientes presentes, sino que corta de raíz la estructura militar del reino del Anticristo. Sin ejército, sin líderes y sin respaldo sobrenatural, pues Satanás mismo será encadenado, no quedará ninguna capacidad de resistencia. El mundo entrará entonces en una nueva etapa de gobierno bajo Cristo, sin las amenazas de guerra que han marcado la historia humana desde la caída. La forma inmediata y total de esta destrucción también evita que el conflicto se prolongue innecesariamente. Dios no es un estratega humano que necesita tiempo para desgastar a su enemigo. Es el Señor de los ejércitos, cuyo poder es absoluto y cuya palabra es definitiva. Esto subraya que el Armagedón no es una guerra de fuerzas equivalentes, sino una ejecución de juicio divino sobre un enemigo ya condenado. Es significativo que la Biblia no presente esta destrucción como un acto de venganza personal, sino como una expresión de justicia y santidad. Dios no actúa por capricho, sino en cumplimiento de su plan eterno, para restaurar la creación y eliminar de una vez por todas aquello que la contamina. El exterminio del ejército enemigo es un paso necesario para que la paz verdadera y duradera pueda establecerse en la tierra. En resumen, la destrucción del ejército enemigo en el Armagedón será rápida, visible y total. No quedará duda de que la victoria pertenece a Cristo, no por superioridad numérica o tecnológica, sino por el poder soberano de su palabra. Este momento sellará la derrota definitiva de las fuerzas humanas y demoníacas que se opusieron a Dios, y abrirá el camino para el establecimiento del reino milenial de justicia y paz. Clave 14. El destino del Anticristo y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 describe de forma directa y sin rodeos el destino de los dos líderes más poderosos de la rebelión final. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es uno de los pasajes más contundentes de toda la Escritura, porque muestra que no habrá juicio progresivo ni posibilidad de arrepentimiento para ellos. Su condena será inmediata, eterna y ejemplar. El hecho de que sean lanzados vivos tiene un peso simbólico y teológico profundo. Significa que no pasarán por la muerte física como cualquier ser humano antes de enfrentar su destino final, sino que serán llevados directamente al castigo eterno. Esto marca una diferencia radical con el resto de los hombres que mueren y esperan el juicio final. El Anticristo y el falso profeta se convierten en los primeros habitantes del lago de fuego, inaugurando el lugar de condena definitiva. Este acto también representa el desenlace lógico de sus obras. El Anticristo, que se presentó como el Salvador del mundo y el gobernante supremo, y el falso profeta, que engañó a millones con señales y doctrinas corruptas, recibirán en un instante el pago por su rebelión. No será un castigo arbitrario, sino la consecuencia directa de haberse levantado contra el Creador con plena conciencia y de haber arrastrado a multitudes a la perdición. La captura de ambos no será producto de un combate prolongado ni de una estrategia militar ingeniosa. Será un acto soberano de Cristo. Con solo pronunciar su sentencia, quedarán sin poder, sin autoridad y sin aliados. En cuestión de segundos, pasarán de ser los hombres más temidos y respetados de la tierra a prisioneros indefensos ante el juez supremo del universo. El lago de fuego, descrito en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, es un lugar de tormento eterno donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no es un estado temporal ni una aniquilación inmediata, sino una existencia consciente en separación absoluta de Dios, acompañada por sufrimiento constante. Es el destino preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, pero que también recibirán todos los que rechacen la salvación. La caída del Anticristo y del falso profeta tendrá un efecto inmediato en el mundo. La estructura política,
militar y religiosa que ellos encabezaban se desmoronará por completo. Sin sus líderes, las fuerzas del mal quedarán descabezadas, y el sistema global que parecía indestructible se derrumbará en un instante. Esto demostrará que toda autoridad que no está fundamentada en Dios es, en realidad, frágil y pasajera. Este momento también será un testimonio para las generaciones futuras del reino milenial. Los sobrevivientes de la gran tribulación y del Armagedón verán con sus propios ojos cómo los máximos exponentes de la maldad son destruidos sin que nadie pueda defenderlos. Servirá como una advertencia viva de que rebelarse contra Dios lleva inevitablemente a la ruina, sin importar cuán poderoso o influyente se sea. Teológicamente, este evento confirma que el juicio de Dios es personal y específico. No se castiga solamente al sistema o a las estructuras de poder, sino a las personas responsables que tomaron decisiones conscientes de oponerse al Señor. El anticristo y el falso profeta no podrán culpar a las circunstancias ni alegar ignorancia. Su condena será el resultado de una vida dedicada a la mentira y a la destrucción espiritual. En este punto de la narrativa profética, queda claro que el Armagedón no termina solo con la derrota militar, sino con la ejecución de una sentencia eterna sobre quienes encabezaron la rebelión. La justicia de Dios no es parcial ni incompleta. Actúa hasta erradicar toda fuente de maldad de la escena humana y espiritual. En resumen, el destino del anticristo y del falso profeta es un recordatorio solemne de que ningún poder humano o sobrenatural puede resistir el juicio divino. Ellos pasarán del trono de influencia al lago de fuego en un solo instante, demostrando que la victoria de Cristo no solo es completa, sino irreversible. El día que fueron temidos por millones será recordado como el día en que fueron despojados de todo y arrojados para siempre fuera de la presencia de Dios. Clave 15. El inicio del reino milenial. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 describe el comienzo de una nueva era tras el Armagedón. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje marca un cambio radical en la historia humana. Después de siglos de guerras, injusticias y rebeliones, la tierra será gobernada directamente por el Mesías. No será un gobierno simbólico ni espiritual únicamente, sino un reinado literal, visible y lleno de justicia, en el que Jesús establecerá su trono en Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino milenial no será una utopía humana, sino la manifestación del gobierno perfecto de Dios. Isaías capítulo 11 versículos 4 y 5 declara que el Mesías juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y la justicia será cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto significa que, por primera vez en la historia, la autoridad se ejercerá sin corrupción, parcialidad ni abuso de poder. Durante este milenio, Satanás será atado y arrojado al abismo, como lo señala Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3. Esto eliminará la influencia directa del enemigo sobre las naciones, rompiendo el ciclo de engaño que ha plagado a la humanidad desde el Edén. Sin la tentación constante y sin sistemas de gobierno manipulados por fuerzas malignas, la tierra experimentará una paz y prosperidad sin precedentes. El reino milenial también será un tiempo de restauración física y ambiental. Isaías capítulo 11 versículo 6 describe un mundo en el que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. La creación, que gime a causa del pecado según Romanos capítulo 8 versículo 22, será liberada para reflejar nuevamente la armonía y el equilibrio que Dios diseñó en el principio. En este periodo, la ley de Dios será enseñada y aplicada en todo el mundo. Isaías capítulo 2 versículo 3 profetiza: de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto implica que la ciudad que fue escenario de la mayor rebelión contra Dios será ahora el centro de su gobierno y enseñanza, irradiando justicia y verdad a todas las naciones. Los sobrevivientes de la gran tribulación tendrán la oportunidad de vivir bajo este gobierno perfecto, y las generaciones que nazcan durante el milenio conocerán un mundo sin guerras, sin corrupción política y sin persecución religiosa. Sin embargo, esto no significará que todos acepten automáticamente a Cristo en su corazón.
La ausencia de Satanás eliminará la tentación externa, pero cada persona seguirá teniendo la responsabilidad de decidir a quién servir. El reino milenial también será un tiempo de recompensa para los fieles. Aquellos que participaron en la primera resurrección reinarán junto a Cristo. Esto incluye a mártires, creyentes que no se rindieron ante el anticristo y todos los que permanecieron fieles hasta el final. Su función no será solo simbólica, sino administrativa. Gobernarán ciudades, regiones y naciones, aplicando las leyes del rey y velando por el bienestar del pueblo. Este reinado de 1000 años será, en un sentido, un anticipo del estado eterno. Servirá para demostrar que incluso en un mundo perfecto, con un gobierno justo y sin influencia satánica, el corazón humano sigue necesitando la redención de Cristo. Al final del milenio, Satanás será soltado por un breve tiempo para probar a las naciones, lo que revelará quienes verdaderamente aman y obedecen al Rey. El reino milenial confirmará que la paz verdadera no puede lograrse mediante tratados, ideologías o sistemas humanos, sino únicamente bajo la autoridad de Cristo. Todas las promesas hechas a Israel y a la Iglesia hallarán su cumplimiento en este periodo. La tierra verá el florecer de justicia, abundancia y adoración sincera al único Dios verdadero. En conclusión, el inicio del reino milenial es la respuesta de Dios al caos del Armagedón. Después de destruir a sus enemigos y juzgar a las naciones, establecerá un gobierno perfecto que mostrará cómo habría sido el mundo si la humanidad hubiera permanecido obediente desde el principio. Será un tiempo de gloria sin igual, donde la presencia de Cristo llenará la tierra de luz, y su justicia será la norma que rija a todas las naciones. A lo largo de estas 15 claves hemos recorrido, paso a paso, el mapa profético que la Biblia traza sobre el conflicto final conocido como el Armagedón. Hemos visto que no es un mito ni una simple figura literaria, sino un evento real, planeado y revelado por Dios, en el que convergen siglos de historia, rebelión y misericordia contenida. El nombre Armagedón no es una amenaza vacía. Es la cita marcada por el Creador para poner fin al dominio del mal sobre la tierra. Desde su significado en hebreo hasta su desenlace en el reino milenial, cada detalle revela que el Armagedón no es un accidente, sino la culminación de un plan perfecto. Será un conflicto global, orquestado por la influencia demoníaca y liderado por el Anticristo, en el que las potencias del mundo se unirán para desafiar directamente al Rey de Reyes. Y, aunque comenzará con una falsa paz y con la seducción de falsos profetas, terminará con una intervención directa de Dios que cambiará la historia para siempre. Este conflicto no se libra por tierras ni recursos, sino por el control espiritual de la humanidad. El enemigo buscará desplazar a Dios de su trono en Jerusalén, imponiendo un sistema de adoración falso y absoluto. Pero, en medio del clamor de las naciones y del poderío militar más imponente que el hombre haya reunido, los cielos se abrirán, y Cristo regresará como comandante, con los ejércitos celestiales, para ejecutar un juicio rápido, justo e inapelable. El resultado será claro: el ejército enemigo será destruido, el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego, las naciones serán juzgadas por su trato al pueblo de Dios, y la tierra entrará en una nueva era de justicia y paz bajo el reino milenial. Lo que comenzó como una conspiración global contra Dios se convertirá en la demostración más gloriosa de su poder y fidelidad. El Armagedón es, por tanto, mucho más que un episodio futuro, es una advertencia y una esperanza. Advertencia, porque nos recuerda que toda rebelión contra el Creador tiene un límite, y que llegará el día en que el mundo entero se vea confrontado con su autoridad. Y esperanza, porque nos asegura que el mal no tendrá la última palabra, y que la victoria pertenece al Cordero. Hoy, conocer estas profecías no es solo cuestión de curiosidad bíblica, sino un llamado a vivir despiertos, discernir el engaño y permanecer fieles al Señor. El Armagedón no será un día para decidir de qué lado estar. Esa decisión se toma ahora, en el tiempo de la gracia. El mensaje final es claro: el día se acerca, y cuando el Rey diga hecho está, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La única pregunta es:
¿Estarás del lado del que vence o del lado del que será vencido? Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, Enseñanzas de la Biblia. Aquí encontrarás más estudios claros, profundos y basados en la palabra de Dios, que te ayudarán a crecer en la fe y a entender mejor las profecías y mensajes del Señor. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, y comparte este contenido para que más personas conozcan la verdad que está escrita en la Biblia. Nos vemos en la próxima enseñanza.